En el segundo video de estadística bivariable vamos a hablar sobre regresión. Las regresiones lo que hacen es ajustar un modelo a los datos que queremos analizar. Los objetivos van a ser dos. Primero, establecer una dependencia de una variable con respecto a otra. Esto viene un poco acarreado de correlación. El que dice dependencia, no solo correlación. Y a través de esta dependencia, predecir una variable con respecto a otra. Entonces aquí sí va a ser importante cómo definamos se da esa correlación. ¿Verdad? En correlación no importaba si hacía XY o Y con X. Aquí sí va a importar cuál defino como mi Y y cuál defino como mi X. Porque mi Y va a ser la variable que voy a querer predecir de acuerdo a los valores de mi variable X. Una nota es que hay que evitar extrapolar, o sea, usar el modelo fuera de los límites de mis datos, porque no voy a saber o no sé cómo se comporta mi modelo y cómo se comportan los datos más allá de las magnitudes que he medido. Entonces, es una sugerencia, una advertencia, ¿verdad? Que no hay que extrapolar los modelos que generemos a partir de regresiones. Regresiones se relaciona con correlación, valga la redundancia. Permite predecir una variable a partir de la otra, ¿verdad? Entonces aquí sí, como mencioné, es importante determinar cuál va a ser esa variable que quiero predecir, que sería mi variable dependiente, y cuál es la variable que me va a servir como predictora, mi variable independiente o mi predictor, o predictores, en caso de ser varias. Si existe una relación entre esas dos variables, aquí lo vamos a empezar a manejar muy sencillo, simplemente entre dos variables, quiere decir que hay una relación, pero no descarta que cualquiera de esas dos variables esté relacionada con una tercera variable. Aquí simplemente porque estemos viendo la imagen de esa relación entre dos variables o dependencia entre esas dos variables, no quiere decir que no haya o que no exista esa dependencia en relación con una tercera o más variables. Y muy importante es que no implica causa y efecto, especialmente en nuestro caso, porque lo que hacemos es muy de observación, no tanto de experimentación. Como lo que hacemos es medir variables observadas, cosas que ya han pasado, sobre las cuales no tenemos control y sobre las cuales actúan diferentes condiciones, entonces realmente no podemos decir una causa y efecto. Si diseñáramos un experimento donde las variables y las condiciones son controladas, ahí sí podemos hablar de causa y efecto. Pero como las ciencias geológicas son más de observación, entonces es mejor no saltar a la conclusión de causa y efecto. Como mencioné, ambas pueden depender de otra variable y eso no lo estamos captando por medio de esta regresión o correlación, y esa tercera variable puede ser la que más bien está causando a las dos que estamos analizando. Entonces, tener mucho cuidado con esto y siempre explicarlo en el marco de lo que se está trabajando, con las variables que se están trabajando. ¿Qué son regresiones? En general, es un modelo. Una regresión es un modelo donde voy a tener una variable respuesta o dependiente y una variable explanatoria o predictora o independiente. Y mi modelo va a tener la siguiente forma de manera general, donde mi variable dependiente va a estar en función de mi variable o variables independientes que van a estar relacionadas con esas variables de acuerdo a ciertos parámetros que son los que vamos a calcular, y a eso siempre va a haber un error que se va a hacer del ajuste de modelo y que va a tomar en cuenta lo que no estamos pudiendo modelar. Esto puede implicar relaciones con otras variables o cómo esas otras variables afectan
a mi variable respuesta o dependiente, y eso es lo que nos está produciendo ese error, ¿verdad? Puede ser error también de medida. Entonces ese epsilon es lo que nos indica qué tan desviados están nuestros datos de nuestro modelo. Entonces en el gráfico vemos, ¿verdad?, donde nuestro modelo es la línea continua, nuestros puntos, y esas líneas verticales entre el punto y mi modelo van a ser mi error, qué tan desviado están mis datos de mi modelo. Regresiones podemos tener muchos tipos. En el curso nos vamos a enfocar principalmente en lo que se conoce como regresión lineal simple, que va a ser simplemente la relación entre dos variables continuas. Podemos tener una regresión lineal múltiple, donde podemos tener relación entre tres o más variables. Por lo general, ya tres variables lo podemos representar no como una línea, sino como un plano. Entonces, en este sería un espacio en tres dimensiones, lo que podemos representar. Y si cambiáramos las variables, pues estaríamos viendo la relación de esa variable dependiente con otras variables independientes. Pero entonces pasamos de una representación lineal a una representación planar en un espacio en tres dimensiones. Podemos tener regresiones no lineales, la que se muestra acá, donde sigue una función o modelo más complejo, exponencial, logarítmico o algún modelo que se haya establecido para un dado proceso. Eso también se puede modelar. Tenemos también regresión logística o binomial, y esto es cuando tenemos nuestra variable dependiente, que es una variable categórica con dos clases, o sí o no, o 0 o 1, sobrevivió, no sobrevivió, lo tiene, no lo tiene, etc. Cuando mi variable categórica es mi variable respuesta, mi variable dependiente, mi variable y tengo una variable continua como mi variable x, predictora explanatoria, entonces estoy en el caso de una regresión binomial. Y aquí por lo general la forma de la curva va a ser en forma de S. ¿Por qué? Porque solo puedo tener dos resultados, o 0 o 1. Y esa curva, esa transición entre 0 y 1, lo que me va a decir es la probabilidad de que esté cerca de 1. Cuando estoy cerca de 1, pues tengo mayor probabilidad de estar en ese estado, y cuando estoy más cerca de 0 tengo mayor probabilidad de estar en ese estado. ¿Ya? Pero entonces la función es continua y es una transformación especial para no salirnos de los límites de 0 y 1, ¿verdad? Porque en la regresión lineal simple puedo tener valores en mi eje Y que sean negativos y que van a depender de la escala de mis datos. Pero en la regresión logística solo puedo tener dos resultados, o 0, 1, o sí o no. Entonces tengo que confinar mi modelo dentro de ese rango. Entonces estos son ejemplos de diferentes regresiones que no vamos a ver, no vamos a cubrir, pero si tuvieran curiosidad pueden buscar más, me pueden preguntar al respecto. Si por alguna razón ustedes se encuentran con un ejemplo en algún curso, en algún proyecto que tengan, y pueden interesarse más al respecto, entonces podemos verlo con más detalle. Ok, ahora para concentrarnos en regresión lineal simple. Como mencioné, es la relación entre dos variables. Entonces aquí en el gráfico de la derecha tengo una variable x y una variable y. No importa ahorita que estamos trabajando, simplemente representación. Lo que intento determinar es cómo los cambios en x controlan los cambios en y. O si lo digo de otra manera, cómo y depende de x. Entonces mi modelo, de forma general, para una regresión lineal sería este, representado por la ecuación, donde voy a tener un intercepto
mi variable x, un coeficiente que sería mi pendiente y mi error. Entonces, si nos devolvemos a la definición de regresión, mis parámetros serían beta 0 y beta 1, que serían mis intercepto y pendiente. El método de los mínimos cuadrados va a ser el más típico para resolver y encontrar esta ecuación lineal. Aquí lo que vamos a hacer es minimizar los residuos en la dirección y. Entonces lo que hacemos es buscar cuál es la línea, movemos el intercepto, movemos la pendiente y buscamos cuál es la línea que minimiza esos errores, esos epsilon, esa distancia entre mis datos y esa línea que estoy tratando de encontrar. Entonces la línea que minimiza la suma de esos errores va a ser la que mejor se ajusta. Esto está un poquito adelantado con lo que vamos a ver después, pero de manera general una regresión lo podemos asimilar o comparar, o va a depender de una distribución normal. Esta es la representación de una. Estamos diciendo que nuestra variable dependiente y se distribuye normalmente con una media y con una desviación estándar. Esa media va a ser precisamente mi ecuación con mis parámetros, y el error, el epsilon, va a estar distribuido normalmente con una media de 0 y una desviación estándar que va a hacer esa diferencia con respecto a mi recta. ¿Okay? Esto lo asumimos como nuestra población. Esos son los parámetros poblacionales que queremos encontrar. En realidad lo que estamos haciendo es una aproximación, entonces siempre lo tenemos que representar con los sombreritos. Eso quiere decir que es algo que calculamos. Esto es lo que estamos tratando de medir y esto es lo que estamos calculando. ¿Okay? Entonces tenemos que representarlo con los sombreritos porque es una aproximación. ¿Qué significa o qué me está diciendo el intercepto y la pendiente? Entonces empecemos por la pendiente porque es por lo general la que más nos interesa y la que siempre va a tener una explicación. Entonces la pendiente o B1 sombrero va a ser el cambio promedio de Y por unidad de incremento en X. ¿Okay? Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, ¿cómo cambia Y cada vez que X cambia en una unidad? Entonces, por ejemplo, aquí sería cómo cambia Y cuando X pasa de 3 a 4. ¿Cuál es ese incremento? Y el intercepto o B sub 0 sombrerito, la mayoría de las veces no tiene sentido práctico, porque es simplemente un parámetro de ajuste. Hay veces que sí tiene un sentido práctico, pero la gran mayoría de las veces no lo tiene, porque la mayoría de las veces estamos tratando con variables de ratio que tienen un 0 definido. Entonces, si interpretamos un valor para 0, no tiene mucho sentido. Es como medir aquí y decir, ok, ¿cuál es el peso de una persona que tiene 0 estatura? Y pues esa persona no existe. Entonces, si existiera, pues, o sea, si fuera un valor sería 0, porque si no tiene altura no tiene peso, ¿verdad? Entonces, pero ven que aquí en este caso sí tenemos un intercepto. ¿Por qué? Porque estamos en un rango muy diferente al 0. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación del intercepto. En una regresión lineal simple, esto podemos relacionarlo con correlación.
es esta relación entre una regresión y una correlación. En la regresión lineal simple, el coeficiente de correlación entre las variables x y y, ¿verdad? Que estamos trabajando únicamente con dos variables numéricas, es igual a la pendiente estandarizada. Esto estandarizado no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Pero cuando lo veamos más adelante ya va a tener más sentido. Si se realiza una regresión lineal simple sobre datos estandarizados, la pendiente va a ser igual al coeficiente de correlación entre las variables. Entonces esto de nuevo únicamente aplica para el caso de regresión lineal simple, porque estoy únicamente modelando o tratando de descifrar esa regresión entre esas dos variables numéricas continuas sin una tercera que me pudiera estar interfiriendo. Entonces en ese caso la pendiente y el coeficiente de correlación están relacionados de acuerdo a estas dos fórmulas. Entonces yo puedo obtener el coeficiente de correlación entre x y y si conozco la pendiente estimada y las desviaciones de x y y. Asimismo, y simplemente despejando la fórmula, puedo obtener la pendiente de una regresión lineal simple si conozco el coeficiente de correlación y la razón inversa, como lo tenía antes, de las desviaciones, ahora desviación de y entre desviación de x. Entonces, de esta forma puedo pasar de pendiente a coeficiente de correlación en el caso de regresión lineal simple. Una vez realizamos una regresión, tenemos que de alguna forma decir cuál es la calidad de ese ajuste, especialmente si vamos a hacer varios modelos y queremos comparar entre ellos. Una medida de calidad de ajuste es lo que se conoce en inglés como el root mean square error o el error cuadrático medio. Y esto lo que me indica es qué tan diferentes, alejados, están mis datos de la línea de mejor ajuste. La escala o la medida de este error va a estar en la misma unidad de la variable respuesta, o sea, mi variable y, mi variable dependiente. Entonces va a depender de la escala. A menor valor, mejor el ajuste. Aquí no hay un valor absoluto que yo diga si es más cerca de esto, si esto es valor, es mejor, porque va a depender de la escala en que se encuentran mis datos. Este es en realidad más útil para comparar modelos que para decir si se ajusta bien o no, porque voy a hacer un único valor si tengo un único modelo. Entonces la forma de calcularlo, ¿verdad? Entonces el error, pues mi diferencia es el valor que yo observé menos el valor que yo predije al cuadrado, le saco la media y a eso le saco la raíz. De ahí el nombre root mean square error, error cuadrático medio. Si queremos una medida estandarizada de decir qué tan bueno es nuestro ajuste, para regresiones lineales podemos usar el coeficiente de determinación, que sería el r cuadrado. Este tiene una relación con nuestro coeficiente de correlación de Pearson, donde el r cuadrado va a ser el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Siempre va a ser positivo, el r cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque no importa si nuestra correlación es positiva o negativa, cuando lo eleva al cuadrado siempre va a dar un valor positivo. ¿Cómo interpreto el r cuadrado? El r cuadrado es el porcentaje de variación en y que es explicado por la variación en x. Obviamente a mí me interesaría explicar la mayor cantidad de variación en mi variable dependiente, mi variable respuesta, de acuerdo a la variación en mi variable x. Entonces, conforme mayor sea este valor, mejor el ajuste y más explicación
me da mi variable x sobre mi variable y. Es una medida estandarizada y está entre 0 y 1. Recordémonos que el coeficiente de Pearson está entre menos 1 y 1. Pero como este es al cuadrado, entonces solo tenemos la parte positiva. Entonces está entre 0 y 1. 0 es una mala calidad de ajuste y 1 es una calidad de ajuste perfecto. Pero de nuevo, lo que me quiere decir es el porcentaje de variación que está explicando x para mi variable y. Tenemos aquí dos casos donde tenemos una correlación relativamente buena, diría uno, se ve clara. Y tenemos un coeficiente de correlación que al cuadrado nos da 0.42. Entonces, la raíz de esto sería nuestro coeficiente de correlación. Entonces, ven que este es el caso donde tengo una relación positiva. Cuando tengo una relación negativa, ven que mi coeficiente de determinación sigue siendo positivo, aunque muy bajo. ¿Verdad? El coeficiente de correlación sería la raíz cuadrada de 0.04, que es muy pequeño. Entonces vemos cómo esto nos puede dar una idea de ese ajuste y está relacionado con el coeficiente de correlación. ¿Verdad? Entonces regresión va un poco más allá del coeficiente de correlación, pero los dos siempre están muy ligados uno del otro cuando el comportamiento es lineal. Entonces aquí tengo la temperatura que estoy tratando de predecir a partir de la intensidad del viento. Entonces tengo mis datos y le agrego una línea de tendencia, donde esa línea de tendencia me da una ecuación como la que está aquí a la izquierda. Me da un intercepto de 90.13, una pendiente de menos 1.23. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando el viento incrementa en una unidad, o sea, cuando pasa, digamos, de 10 a 11, la temperatura va a disminuir en 1.23 grados. Voy a repetirlo. Cuando el viento incrementa en una unidad, la temperatura va a disminuir en 1.23 grados. ¿Okay? Eso lo podemos ver en el gráfico. Si nos movemos un grado, una distancia de 1 en x, vemos que hay un ligero decrecimiento de la temperatura. Ahora si lo veamos en 10, ¿qué sería? Sería multiplicar esto por 10. Entonces sería 12.3 grados. Entonces, por ejemplo, pasamos de 5 a 15. ¿Cuál es la temperatura en 5? Es aproximadamente 84. En 15, 72, digamos. Entonces vemos que cuando pasamos de 5 a 15, hay un decrecimiento de la temperatura de 84 menos 72, 12, que es más o menos esa diferencia que nos está dando la pendiente. En este caso, el intercepto sí tiene sentido práctico, real, porque puedo tener un viento de cero perfectamente, o sea, puede no haber viento. Entonces, en ese caso, si no tengo viento, mi temperatura es de 90.13. ¿Okay? En este caso sí tiene sentido práctico y significativo el intercepto, pero la mayoría de veces no. Entonces, si mi variable x, si mi viento es 0, todo esto es MC0, y mi temperatura va a ser 90.3 cuando no hay viento. Conforme el viento incrementa, la temperatura va a decrecer. Y el coeficiente de correlación entre estas dos variables es de menos 0.46. Está una relación clara que conforme el viento incrementa, la temperatura disminuye. Si elevamos 0.46 al cuadrado, nos da 0.21. Y ese es el coeficiente de terminación. Entonces, este R cuadrado 0.21 quiere decir que la variación en temperatura está siendo explicada únicamente en un 21% de acuerdo a la variable
de viento. O sea, el viento explica en un 21% la variación en la temperatura. Explica algo, pero no lo explica todo. Explica cómo varía mi temperatura en un 21%. El resto puede estar dependiendo de otras variables, ¿ok? O de un modelo más complejo. Pero eso lo podemos ver también en la dispersión que tienen mis datos, ¿verdad? Mucha mayor dispersión hay entre mis datos y mi modelo, menor va a ser la variación que estoy explicando. En este caso, el error cuadrático medio, o root mean square error, es de 8.39. Como les digo, este realmente no tiene mucho significado, si no lo estoy comparando con otro modelo. Entonces lo que me dice que en promedio mis datos varían en 8.4 con respecto a mi modelo. Ese es el error promedio. O sea, quiere decir que mis datos se encuentran más o menos 8.4 por encima y por debajo de mi modelo, de mi línea. Si lo comparamos con la desviación estándar de la temperatura, que en este caso 9.46, eso es algo que uno puede hacer, no se hace mucho, pero se puede comparar el RMSE con la desviación estándar, y la idea es que sea menor, ¿verdad? Porque estoy tratando de explicar algo más que simplemente tratando de explicar esa variable por sí sola. Y si estoy reduciendo la dispersión de mi temperatura explicada por mi variable del viento con respecto a la temperatura por sí sola, entonces estoy mejorando mi comprensión de cómo varía la temperatura. Entonces, si tienen que volver a echar para atrás esta parte del video y escucharla varias veces o lo repasamos en clase, pero esto es muy importante, que es, ok, generé mi modelo, me da ciertos valores, ¿qué quieren decir esos valores? Interpretar esos valores es importante. Entonces no simplemente tenemos que quedarnos con reportar esos valores. La interpretación es muy importante y eso es algo que hay que recalcar, y que en cierta forma es por qué estoy haciendo esa regresión. Me interesa explicar más cómo es que se comportan mis datos. En la regresión lineal tenemos varios supuestos, y cuando realizamos una regresión lineal tenemos que verificar que esos supuestos se cumplan, porque si no quiere decir que el modelo que estamos usando no es adecuado. Uno de esos supuestos es linealidad o linearidad, ¿verdad? Estamos siguiendo con el coeficiente de correlación, que tiene que ser una relación lineal entre esas dos variables. Entonces, en el gráfico de la derecha tenemos un gráfico diagnóstico que nos grafica los residuales, que serían los errores, digámoslo así, la diferencia entre mi punto y mi línea de ajuste, con los valores ajustados, los valores calculados. Y aquí lo que queremos es el caso de la derecha y no de la izquierda, donde haya una distribución más o menos simétrica alrededor del residual 0. Vemos que hay la misma cantidad de datos arriba y abajo y no hay ninguna tendencia. En el gráfico a la izquierda vemos que hay cierta tendencia, y entonces ese sería algo que nos diría que la regresión y el modelo que estamos proponiendo no es adecuado y además no cumple con los supuestos. Otro supuesto es el de normalidad. Eso lo podemos realizar con otro gráfico diagnóstico que se llama el QQ-plot, el gráfico QQ, y lo que hace es plotear nuestros residuales estandarizados. Después vamos a ver qué significa esto, el estandarizado, con los cuantiles teóricos. Y si mis puntos caen en su mayoría, porque nunca todos van a caer en la línea, no, la mayoría cae en la línea esta que se muestra, que es la relación 1,1, entonces quiere decir que mis residuales siguen esa distribución normal. Esto es lo que está probando, es que los residuales siguen una distribución normal. ¿Okay? Las variables puede que sea una distribución normal o no necesariamente, pero los errores tienen que estar normalmente distribuidos. Por eso usamos el error estandarizado en la izquierda. Y en el gráfico de la izquierda vemos
un caso donde hay claramente una desviación de varios puntos con respecto a esa línea de 1, 1. Entonces esa sería otra advertencia de que nuestro modelo no es apropiado. Otro supuesto es que la varianza de mis residuos es constante, que no varía conforme mis variables explanatorias, mi x, varía en su rango. Entonces, de nuevo, el caso de la derecha es el ideal, el caso de la izquierda no es ideal. Eso quiere decir que la varianza constante, no hay una diferencia significativa entre un lado y otro lado de mis datos. Hay una simetría entre arriba y abajo de esa línea que estoy viendo, de esa línea roja, y eso es lo que ando buscando, que no haya ninguna tendencia. Si hay alguna tendencia en este gráfico, entonces quiere decir que mi varianza no es constante, como el caso de la izquierda, ¿okay? Donde los errores incrementan conforme mis valores incrementan.